Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades. Guárdala y cuídala. Mantén el honor y el orden en tu propia casa y la República perdurará. Hoy conmemoramos una fecha importante dentro de la vida política, jurídica y social de nuestro país, el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que sigue siendo nuestra ley suprema, a pesar de que han transcurrido más de 100 años de cuando fue decretada por el entonces presidente de la República, Venustiano Carranza, originario de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Y como dato histórico, este año se conmemora su centenario luctuoso. Hermila Galindo Acosta, conocida como Hermila Galindo de Topete, fue maestra, revolucionaria, feminista y política de la época post-revolucionaria. La participación en la política de Hermila Galindo comenzó cuando todavía era estudiante. Recorrió el camino político de muchos revolucionarios, teniendo un mejor acercamiento con Venustiano Carranza. Hermila Galindo, a sus 15 años, llegó a esta Ciudad de México y a sus tan solo 20 años de edad se convirtió en la presencia femenina más visible en el Congreso Constituyente en Querétaro, para colaborar en lo que se convertiría en nuestra próxima Constitución. En 1917 se presentó como candidata a diputada para presentar la causa del sufragio de las mujeres ante la nación. De manera sorpresiva, resultó elegida, aunque se le negó el resultado por ser mujer. Pero siguió luchando como Elvia Carrillo Puerto, Adelina Cendejas, Adela Formoso de Obregón, María Lavalle Urbina y Amalia Castillo Ledón, entre otras más, para poder alcanzar su sueño y el de miles de mujeres de ser reconocidas como iguales en nuestra Carta Magna y poder votar y ser votadas en elecciones populares. Hoy, esta legislatura de la paridad de género debe de sentirse orgullosa de la lucha de estas valerosas mujeres, sobre todo de Hermila Galindo, a quien honro desde esta tribuna y le digo que su esfuerzo valió verdaderamente la pena, ya que años después, a 4 décadas, fue permitido el voto femenino y hoy en día, en cada diputada aquí presente de esta legislatura, se refleja el objetivo de su incansable intervención. Por eso, felicidades a todas las diputadas de esta legislatura de la paridad, que gracias al esfuerzo de estas luchadoras se ha reflejado hoy en día. Desde niño, como un amante de la historia, siempre me impresionó la visión de nuestros antepasados y el gran amor que demostraron a nuestra patria, el cual los llevó a luchar incansablemente por sus ideales y dejar plasmada su lucha, brindándonos a todos los mexicanos protección y garantías en este invaluable documento. Nuestra Constitución ha pasado por diversas reformas que buscan que este ordenamiento jurídico esté acorde con la realidad social, pero siempre cuidando y respetando su esencia revolucionaria e institucional, convirtiéndose en la primera constitución en el mundo en incluir los derechos sociales e incorporar los mecanismos de garantía para su protección y defensa. Nuestra Constitución fue inspiración para la constitución de otros países, como la alemana de Weimar de 1919 y la soviética como consecuencia de la Revolución Rusa de 1917. ¿En qué consiste la verdadera esencia de una constitución? Y razonando, llego a la conclusión que la diferencia es que en el espíritu de los pueblos una constitución debe ser algo mucho más sagrado todavía, más firme y más inconmovible que una ley ordinaria. Es una ley que establece los derechos fundamentales. De esta idea asevero el significado de los 103 años de su vigencia. Es la voz de las generaciones mexicanas, que deriva la evolución social y política expresada en normas que le dan identidad, rumbo y conciencia al destino de nuestro país. Es la guía de donde las acciones tanto del gobierno y los ciudadanos se deben basar para la consecución del bien común de la nación. La última gran reforma constitucional dio el reconocimiento de los derechos humanos que se consagra en su artículo primero, que son ideales mínimos susceptibles de ampliación por distintas vías normativas, como su protección por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Compañeras y compañeros diputados,
¿Qué harían si en estos momentos se presentara una revolución? Y no me refiero a un levantamiento de armas, sino a una revolución de mentes, que son las que verdaderamente perduran. Les pongo un ejemplo, como el derecho ambiental. Hace 100 años nunca hubiéramos imaginado que el planeta estuviera en gran riesgo y que sus consecuencias fueran irreversibles. Fue apenas a finales del siglo pasado en las que se empezó a discutir el grave problema ambiental que sucedería en el futuro y que hasta el momento se ha hecho una realidad. Debemos cuestionarnos sobre el tipo de constitución que queremos, si consideramos que el contenido de nuestra ley suprema sigue siendo funcional, y si no, reformar lo necesario siempre y cuando recoja el sentir de todas y todos los mexicanos, permitiendo garantizar que sus modificaciones sean las verdaderamente necesarias para caminar con los nuevos tiempos de cambio. Las consecuencias que padecen miles de familias mexicanas todos los días, como la pobreza, la violencia, inseguridad, pérdida de derechos laborales y descontento social. En este aniversario, las y los legisladores tenemos la responsabilidad de recuperar el espíritu inicial de la Constitución por el bien de nuestro país. Como legisladores electos por las y los ciudadanos, no debemos de vivir en una burbuja. Todo lo que sucede a nuestro alrededor nos afecta directa o indirectamente. Seamos afectuosos con el prójimo, con nuestros adultos mayores, con los infantes, con nuestros trabajadores del campo, los migrantes, con nuestros hermanos indígenas. Pasamos de ser un país con actividades esencialmente primarias a un país con muy diversos escenarios de desarrollo e industrialización que en muchos casos, lejos de traer bienestar, han agravado problemas y han hecho otros insostenibles. Hoy más que nunca debemos evitar cualquier enfrentamiento, confrontación o división que ponga en riesgo la soberanía nacional, que reside esencialmente en el pueblo mexicano, para que no nos conduzca a una fractura nacional. Debemos ser revolucionarios, pero de conciencia y de mente, emprender acciones que beneficien a nuestro país. Sirvamos de corazón a quienes necesitan de nosotros como representantes del pueblo. Velemos siempre por sus derechos y jamás fallarles. Desde Movimiento Ciudadano queremos dejar en claro que mientras sigamos representando a las y los ciudadanos, este Congreso de la Unión, defenderemos a cabalidad los ideales de justicia social, igualdad, libertad y seguridad plasmados en nuestra norma suprema. Compañeras y compañeros, en 2018, las ciudadanas y los ciudadanos votaron por un verdadero cambio. Esta legislatura ya ha realizado alrededor de 15 reformas constitucionales. Me pregunto, ¿serán todas para bien de todas y de todos los mexicanos? ¿Estamos garantizando la educación laica gratuita, el derecho a la salud, a la igualdad de derechos, el apoyo al campo, la protección, cuidado y restauración del medio ambiente? Eso es tarea de todas y de todos nosotros. Hagamos valer en esta legislatura la voz de quienes verdaderamente nos brindaron su confianza y fuera de partidos políticos, clases sociales y religiones. Luchemos a ejemplo de esos valerosos constituyentes y demostremos que verdaderamente estamos contribuyendo para construir un país soberano, más libre, más limpio, sustentable, igualitario y fraterno y en paz. A 103 años, hoy seamos esos constituyentes entregados al servicio auténtico y verdadero de nuestro querido México. Los que anhelamos un país mejor, debemos demostrarlo. Hoy es nuestra oportunidad, no la desperdiciemos. Compañeras y compañeros, que el día de mañana estemos contentos con la contribución a nuestro querido México y no lamentemos habernos equivocado. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.